Bueno, en este video vamos a estudiar algunas de las importantes aplicaciones de las derivadas. Veremos cómo esas derivadas nos dan información acerca de la gráfica de la función y cómo podemos encontrar los valores máximos y mínimos de una función. Veremos que esos extremos o valores máximos y mínimos en muchos casos nos permiten trazar fácilmente la gráfica de una función f dada y también los podemos utilizar para resolver ciertos problemas de optimización. Si observamos la gráfica de esta parábola, x cuadrado menos 3x más 4, nos damos cuenta de que esta función tiene un valor mínimo y que ese valor mínimo se da en el vértice, ¿sí? En 3 medios el valor que la función toma es 7/4. Y ese es el mínimo absoluto porque es el menor valor que toma la función. Lo que vamos a hacer ahora es definir mínimos y máximos absolutos. Entonces, diremos que un número f de c es un máximo absoluto de una función f si f de x es menor o igual que ese valor f de c para toda x en el dominio de la función, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esta definición? Que, bueno, f de c es el valor más grande que toma la función en su dominio. De la misma manera, un número f de c es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor o igual que f de c para toda x en el dominio de la función. De nuevo, ¿qué nos dice la definición? Que, bueno, f de c es el valor más pequeño, el menor valor que toma la función en su dominio. En algunos casos, a partir de los gráficos de las funciones, podemos determinar esos máximos y mínimos absolutos. Por ejemplo, en las parábolas, como en este caso, si tenemos la parábola 4 menos x al cuadrado, recordamos un poquito el gráfico de esta función, tiene el vértice en el punto 0,4 y sus ramas van hacia abajo, con lo cual tiene un máximo absoluto que es el valor 4, ¿sí? Y se da en el vértice. En cambio, una función lineal no tiene extremos absolutos, como tampoco lo tienen las funciones que ya conocemos, como la 1 sobre x, la función cúbica, x cubo, la función tangente, las exponenciales o las funciones logarítmicas. Miremos en este caso f de x igual a seno de x. Si tomamos un periodo de la función entre 0 y 2pi, vemos que el máximo valor que toma la función es 1 y se da en x igual a pi sobre 2. Y el mínimo valor que toma la función es menos 1 y lo obtenemos en 3 medios de pi. Pero esta función también toma valor 1 en 5 medios de pi o en menos 3 medios de pi, y eso es debido a que es una función periódica. Y lo mismo pasa con el valor mínimo menos 1, que también lo alcanza en menos pi sobre 2 o en 7 medios de pi. Es decir, esta función alcanza sus valores extremos absolutos en varios puntos debido a su periodicidad. El valor máximo absoluto, que es 1, o el mínimo absoluto, que es menos 1. Cuando tenemos funciones definidas en un intervalo cerrado, por ejemplo, esta función que es la x al cuadrado, vemos que podemos encontrar un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Acá se da el mínimo absoluto en el extremo izquierdo del intervalo y es 1,
y en el extremo superior, que es 2, la función alcanza su máximo absoluto, que es 4. Pero si en lugar de tomar el intervalo cerrado tomamos el intervalo abierto 1, 2, bueno, en esos casos tanto f en 1 como f en 2 no van a estar definidas y no vamos a poder encontrar los extremos absolutos. ¿Y qué pasa con la misma función, pero en otro intervalo, por ejemplo en el menos 1, 2? Bueno, en este caso el máximo absoluto, el mayor valor que toma la función sigue siendo 4, pero el mínimo valor es 0. Y de nuevo, si ese valor, ese intervalo cerrado lo cambiamos por un intervalo abierto, vemos que de nuevo f en 2 no va a estar definida, con lo cual no hay máximo absoluto, pero sí sigue estando el mínimo absoluto, que es 0. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, a ver qué pasa cuando tenemos una función continua definida en un intervalo cerrado. Entonces, el teorema del valor extremo, el teorema lo pueden encontrar también como el teorema de Weierstrass, nos dice que una función continua sobre un intervalo cerrado AB siempre tiene extremos absolutos, o sea, siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. Como siempre, las condiciones del teorema, en este caso las hipótesis, las condiciones que necesitamos es que la función sea continua y el intervalo sea cerrado, son fundamentales porque si alguna de ellas no se verifica, el teorema no necesariamente se cumple. Si vemos en este ejemplo que la función está definida en el intervalo cerrado 0, 1, pero no es continua en el extremo derecho, la función vale x entre 0 y 1 y en 1 vale 0. Acá no podemos determinar el valor máximo de la función. Sí podemos decir que, bueno, el valor mínimo que toma es 0, que se da tanto en 0 como en 1, pero no podemos determinar el máximo absoluto. ¿Por qué se da esto? Bueno, en este caso la función no es continua en el intervalo, entonces no podemos aplicar el teorema. ¿Y qué pasa cuando tenemos una función continua, pero que no está definida en un intervalo cerrado, sino que, por ejemplo, la tenemos definida en este intervalo que es el menos infinito b? Y bueno, acá podemos determinar el mínimo absoluto, ¿sí?, que se va a dar en b, pero no podemos determinar el máximo. Entonces, es importante ver que las condiciones del teorema se verifican, ¿sí? Si la función es continua en un intervalo cerrado, es posible encontrar máximos y mínimos absolutos. Pero además de los extremos de estos absolutos, tenemos otro tipo de extremos. Por ejemplo, si vemos en este gráfico, bueno, el mínimo absoluto que toma la función en el intervalo AB se da en A. ¿Sí? Acá tenemos el mínimo valor que toma la función. Y el máximo valor lo tenemos acá, en D. Pero si nos centramos en este valor C, por ejemplo, y tomamos un intervalo que contenga AC, vemos que este podría llegar a ser un máximo en ese intervalo. Y lo mismo para el caso del valor E. Si encontramos un intervalo que contenga E, vemos que acá f en E es menor o igual que f de x para cualquier valor de x en el intervalo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a formalizar un poco la definición de extremos locales o también se los llama extremos relativos. Dice, si hace un punto interior del dominio de la función f, entonces un número f de c es un máximo relativo de la función f si f de x es menor o igual que f de c para todo x en algún intervalo abierto que contenga a c. ¿Cuál es la diferencia? Miren acá la diferencia entre máximo relativo y máximo absoluto. Acá estamos hablando de
algún intervalo que contenga AC. Y en el caso del máximo absoluto hablábamos de que ese f de c era mayor o igual que f de x para todo x del dominio, ¿sí? Acá estamos tomando un intervalo abierto que contiene el punto y en el otro caso era todo el dominio de la función. De nuevo, para mínimo relativo vamos a decir que f de c es un mínimo relativo de la función f si f de x es mayor o igual que f de c para todo x en algún intervalo abierto que contenga AC. Una consecuencia de esta definición es que todo extremo absoluto es también un extremo relativo, ¿sí? Excepto que ese máximo o mínimo absoluto se dé en uno de los extremos del intervalo. Si volvemos al ejemplo anterior, al gráfico anterior, supongamos que esta función, dijimos, estaba definida, su dominio es el AB. Entonces el mínimo absoluto, dijimos, se da en A y el máximo absoluto se va a dar en D, ¿sí? Ahora bien, podemos encontrar un intervalo que contenga C tal que f de c sea mayor o igual que f de x para todo x en el intervalo. Entonces este es un máximo local o máximo relativo, pero no es absoluto. Sí va a pasar con este valor. Acá f en d, si tomamos un entorno, ¿sí? Un intervalo que contenga d, f en d es mayor o igual que f de x para todo x del intervalo. Pero además, f en d es el valor más grande que toma la función en su dominio, que era AB. Entonces, este es un máximo absoluto y también un máximo local o relativo. ¿Qué pasa con el mínimo absoluto? Bueno, acá no podemos encontrar un intervalo abierto que contenga A de tal forma que f nace a menor o igual que f de x para todo x del intervalo. ¿Por qué? Porque la función no está definida a la izquierda de A. Entonces este es solo un mínimo absoluto. No es un mínimo relativo porque no existe ese intervalo abierto que contiene a x igual a A. Y bueno, la idea ahora es cómo encontrar los extremos de una función. Si miramos un poquito este gráfico, vemos que si C es un número donde la función f tiene un extremo relativo, entonces o la tangente es horizontal en el punto x igual a c, o la función no es diferenciable en x igual a c, como pasa en este caso. Es decir, que se está verificando una de estas dos condiciones. O la derivada en c es 0, ¿sí? Es decir, acá la derivada es 0 y acá también, donde la tangente es horizontal, o la derivada no existe, como en el caso de x igual a c1. Este número c recibe un nombre especial y se llama punto crítico. Entonces diremos que un punto crítico de una función f es un número c en el dominio de la función. Esto es importante, ¿sí? C tiene que estar en el dominio de la función, para el cual f' en c es igual a 0 o f' en c no existe. En algunos libros van a poder encontrar que al punto crítico x igual a c también lo denominan número crítico. Y bueno, veamos algunos ejemplos para determinar esos puntos críticos. Entonces, dada una función f de x polinómica, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ver dónde la derivada de f es 0 o dónde la derivada de f no existe. Si calculamos la derivada y factorizamos esta función, vemos que la derivada es igual a 0 cuando x vale 0, cuando x valga menos 2 o cuando x valga 1. Entonces esos van a ser los puntos críticos de esta función polinómica.
Si la función que tenemos ahora es x más 4 a la 2/3, cuando calculamos la derivada, obtenemos esta expresión, ¿sí? Vemos que esta derivada es siempre distinta de 0. Entonces, si queremos calcular los puntos críticos, dijimos, debemos ver dónde es la derivada de 0 o la derivada no existe. Esta derivada no existe en x igual a menos 4. Menos 4 es un punto del dominio de la función, ¿sí? Porque esta función tiene dominio en los reales. Entonces, tenemos en x igual a menos 4 un punto crítico. Y por último, veamos la función x cuadrado sobre x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales menos el 1. Si derivamos usando la regla del cociente y simplificamos, llegamos a esta expresión de la derivada. Entonces, ¿cuándo la derivada se hace 0? Bueno, cuando el numerador de esta expresión se haga 0, sea x igual a 0 o x igual a 2. Y también vamos a ver dónde la derivada no exista. ¿Dónde no va a existir esta derivada? Bueno, cuando el denominador se haga 0, es decir, cuando x es igual a 1. Pero ¿qué pasa? Si recordamos el dominio de la función eran los reales menos el 1, o sea, 1 no está en el dominio de la función, por lo tanto no puede ser un punto crítico. Con lo cual los únicos puntos críticos de esta función van a ser 0 y 2. El siguiente teorema nos explica por qué es necesario investigar solo algunos valores para encontrar los extremos de una función. ¿Qué nos dice este teorema, el teorema de Fermat? Que si f tiene un máximo o un mínimo relativo en C, y si f' en C existe, entonces f' en C es igual a 0. Con lo cual, si consideramos la definición de punto crítico y el teorema de Fermat, podemos decir que un máximo o mínimo absoluto de una función continua en un intervalo cerrado lo vamos a encontrar o en un punto crítico del intervalo abierto o en los extremos del intervalo. Y el procedimiento o la forma de encontrar esos extremos absolutos es la siguiente. Si tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB, ya sabemos por el teorema de Weierstrass que esos máximos y mínimos absolutos existen. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar los puntos críticos de la función en el intervalo AB y evaluar la función en esos puntos críticos. Por otro lado, vamos a evaluar la función f en los extremos del intervalo, o sea, vamos a encontrar f en A y f en B. Y después lo que se hace es comparar los valores obtenidos en 1 y 2. La imagen más grande que obtengamos, ¿sí?, va a ser el valor máximo absoluto. Y la más pequeña nos va a dar el mínimo absoluto. Veamos un ejemplo de cómo hacer esto. Si tomamos la función f de x igual a x cubo menos 3x cuadrado menos 24x más 2 sobre el intervalo menos 3, 1, ¿cómo encontramos los extremos? Bueno, esta es una función continua en el intervalo cerrado, menos 3, 1, por lo cual sabemos que hay extremos absolutos. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar la derivada de la función. Si factorizamos esa derivada, vemos que los puntos críticos van a ser menos 2 y 4, que son los valores de x donde la función derivada es igual a 0. Bien, entonces ahora deberíamos evaluar la función en menos 2 y en 4. Pero ¿qué pasa? 4 lo vamos a descartar porque no está dentro del intervalo en el cual estamos trabajando. Entonces solamente nos vamos a quedar con menos 2 y evaluamos la función en menos 2. Nos va a dar 30. ¿Sí? Para evaluar la función, ¿qué hacemos?
menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 24 por menos 2, más 2, ¿sí? Ese valor nos da 30. Ahora calculamos el valor de la función en los extremos del intervalo, en menos 3 y en 1, y obtenemos que f en menos 3 es 20 y f en 1 es menos 24. ¿Cuál era el último paso? Bueno, comparar estos valores, ¿sí? Y a partir de esos datos vemos que el valor máximo que toma la función es 30, ¿sí? Que se da en menos 2. Y el mínimo valor que toma la función es menos 24 y se da en 1. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que no necesariamente un punto crítico es un valor extremo, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos la función x cubo, calculamos su derivada, que es 3x cuadrado, y esta derivada es 0 en x igual a 0, pero 0 no es, a pesar de que es un punto crítico, no es un extremo de la función, o sea, no es ni un máximo ni un mínimo relativo. Y lo mismo ocurre con la función x a la 1/3. Su derivada es 1/3 de x a la menos 2/3 y esta expresión, esta derivada, no está definida en x igual a 0. O sea, x igual a 0 es un punto crítico, pero vemos que tampoco es un extremo, o sea, no hay ni máximos ni mínimos en esta función. Bueno, con esto terminamos la clase. En un próximo video vamos a seguir con más aplicaciones de la derivada. Así que, bueno, hasta la próxima.